Hola a todos, bienvenidos a Reflexiones desde el Faro. Hoy vamos a compartir un tema que está relacionado íntimamente con la palabra de Dios en este mes de la Biblia. Y el título de la reflexión de hoy es Actívela. Juan 14:15 dice: si ustedes aman, obedecerán mis mandamientos. El mismo Jesús nos está enseñando que debemos obedecer sus mandamientos, que es una manera de mostrar nuestro amor por Él en la obediencia. Y Dios de muchas maneras en su palabra nos ha enseñado que debemos poner en práctica sus instrucciones. Y todas sus instrucciones están escritas allí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Existen muchísimos versículos que nos llevan a entender que la palabra de Dios debe ser puesta en práctica, debe activarse. No simplemente leerla, no simplemente escucharla, porque de nada sirve hacerlo. Dios se aseguró de que una misma instrucción estuviera de varias maneras soportadas por otros pasajes. Esto enriquece la palabra de Dios porque refuerza el mensaje. Pero hay algo que refuerza el mensaje aún más, y es ponerla en práctica, activarla. Para obedecer la palabra de Dios, primero debemos leerla o escucharla, luego comprenderla, meditarla y finalmente aplicarla. Prácticamente casi todos los sentidos del ser humano están involucrados cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Y además debemos hacerlo con el gozo. Si yo pongo en práctica la palabra de Dios, lo voy a hacer con gozo porque estoy demostrando mi amor a Dios. Y sobre todo el gozo de saber que entendimos y que sabemos qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. Eso es muy claro, o muy obvio, perdón, pero debe ser clave también. Es muy fácil olvidarse de las cosas que escuchamos, pero es mucho más difícil olvidar aquellas que no solo escuchamos, sino que las ponemos en práctica. Dios quiere que obedezcamos sus instrucciones, y qué bueno es que estas instrucciones quedaran escritas en su palabra. Podemos leerlas continuamente, pero la clave de todo lo que está aquí en la palabra de Dios es ponerla en práctica. Y para ponerla en práctica tenemos que haberla escuchado o leído, tenemos que reflexionarla, meditar en ella, entender el propósito de Dios para ese momento especial. Porque cuando usted medita en la palabra de Dios, cuando yo medito en la palabra de Dios, vamos a entender por qué esa palabra me llegó para ese momento especial. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es su propósito con ese venir de la palabra de Dios para ese tiempo especial, ese tiempo específico, ese tiempo particular para usted y para mí? No es posible, o va a ser muy difícil aplicarla sin haberla meditado, sin haberla reflexionado. Porque al meditarla, ya usted la pasa de una vez a su corazón, donde debe quedar guardada, como tatuada para siempre. Y cuando está guardada en el corazón, estamos absolutamente convencidos que lo debemos hacer, que debemos activar esa palabra, que debemos ponerla en práctica, que debemos obedecer a Dios. Cuando usted pone en práctica la palabra de Dios, obedece a Dios. Y cuando usted obedece a Dios, como dice el versículo al inicio, está demostrando que lo ama. ¿Por qué? Porque lo obedece con amor. De nada sirve aprender un versículo de memoria y no aplicarlo. Solo queda en el intelecto, solo queda allí como algo que se aprendió, pero nunca se aplicó. Y tampoco de nada sirve enseñar la palabra de Dios si nosotros mismos no la ponemos en práctica, si nosotros mismos no somos esos libros abiertos que podamos decir: yo lo apliqué, yo lo viví, yo lo experimenté y la palabra funciona. Debemos ser esos libros abiertos que todos puedan leer y aprender de las experiencias nuestras que hemos tenido en aplicar la palabra de Dios, y no solo enseñarla o enseñar lo que a otros le han sucedido con la palabra, sino que nosotros la podamos poner en práctica, porque cuando la ponemos en práctica
vamos a tener toda la autoridad para enseñarla. Si usted no pone en práctica y la enseña, terminaría siendo un ejercicio meramente lleno de religiosidad. Debemos ser muy cuidadosos en esto porque la Biblia es un libro que es la palabra de Dios. Contiene todas sus instrucciones que nos dejó. Contiene su revelación de su poderosa verdad, sus propósitos, profecías, instrucciones e historias que nos dejan muchas enseñanzas. Hoy, en el último mes de la Biblia, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de aprender a aplicar su palabra y a enseñarla. Gracias Dios. Gracias Dios Padre Todopoderoso. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos ese legado maravilloso que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Gracias Dios porque tú eres tan bueno, tan sabio, tan omnisciente, Señor, que quieres que pongamos en práctica tu palabra para que todos nuestros sentidos estén involucrados, todas nuestras sensaciones, todo nuestro proceso sensorial está involucrado en aplicar tu palabra, porque solo así vamos a crecer, solo así vamos a obedecer y solo así estaremos demostrando que verdaderamente te amamos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Los amamos. Chao.